Hola youtuberos, hoy les traigo la tercera parte de leyendas urbanas, Locuendo Visebas tutoriales. Bueno, empecemos con la primera leyenda, la cual es la leyenda de Blind Maiden. La leyenda de Blind Maiden es una muestra de las capacidades del horror para expandir sus tentáculos y seguir generando leyendas urbanas incluso en nuestros días. Nacida en el ámbito de la era digital, esta leyenda cuenta con multitud de personas que afirman haberla vivido. Pero, ¿en qué consiste? Se dice que existe un sitio llamado www.blindmaiden.com, Blind Maiden significa doncella ciega, un sitio en el que solo puedes ingresar si cumples con los siguientes requisitos. 1. Debes estar completamente solo, 2. Deben ser las 12 de la noche en punto y no debe haber luna, y 3. Las luces de tu casa deben estar apagadas. Según he averiguado, existirían también otros requisitos adicionales que no todos han oído de la leyenda conocen. 4. No deben haber artículos religiosos, crucifijos, estatuillas, rosarios, cerca. 5. Debe ser un jueves 23, sea del mes que sea. 6. Otras personas dicen que el sitio no es www.blindmaiden.com sino www.blindmadeline.com. Quienes han entrado cuentan que lo que primero aparece es un enorme flujo de imágenes perturbadoras, imágenes que en algunos casos son tan horrendas y fuera de lo habitual que, según afirman los testigos, es imposible describirlas con palabras. Pero lo más preocupante, aunque no sea lo visualmente más insoportable, es el archivo de víctimas. Una serie de personas sin ojos que aparecen arrastrándose en catacumbas, en cámaras de torturas, incluso en lugares llenos de sombras que se cruzan fugazmente y emiten espantosos alaridos. Dicen que después de aquello surge esta pregunta. ¿Te gustaría participar en una experiencia de horror absoluto? Si osas acceder, observarás atónito y congelado por el espanto como una macabra silueta se mueve por tu propia casa. Primero en los lugares más distantes de aquel en el que estás. Luego, progresivamente, irás viendo cómo el espectro se acerca hacia tu habitación. Una vez que entre estarás perdido, pues te verás a ti mismo de espaldas en el monitor e irás sintiendo cada vez más la cercanía de aquel espíritu maldito hasta que la situación se vuelva insoportable y tú gires para ver qué hay detrás de ti. Será entonces el final de tu vida, aunque en un principio no la parezca, ya que lo que primero verás será el fantasma de una hermosa mujer ciega. Mas luego, cuando se te acerque lo suficiente, su rostro se transformará de forma espantosa. Su mandíbula se alargará y mostrará hileras de filosos colmillos ensangrentados. Sus ojos primeramente blanquecinos se transformarán en dos fosas vacías y oscuras, su nariz respingada desaparecerá para dejar su lugar a dos pequeños hoyos. Y sus manos se llenarán de largas garras e irán directo hacia ti para arrancarte los ojos, para condenarte a ser otro ciego atormentado en el archivo de víctimas, otro curioso que murió sin dejar más rastro que su imagen en el escurridizo registro digital de los asesinados por la dama ciega. Y bueno, ¿qué dicen? ¿Se atreven a probarlo? Ya saben, nada de luces encendidas, hacerlo acompañado o crucifijos en la pared. Bueno, vamos por la segunda leyenda urbana y acción X, de la cual es la viuda negra. La viuda, conocida también como la viuda negra, es un ser sobrenatural con muchas descripciones de su aspecto, pero casi todas son similares y siempre se describe como una mujer alta, delgada y que está vestida con un manto negro. Sus apariciones suelen darse en caminos y lugares solitarios. También se dice que aparece en ciudades parada a mitad de las cuadras y siempre está como ausente o en espera de algo. Casi siempre se relaciona con los hombres con una sonrisa tétrica, pero con las mujeres no se muestra ya que las odia. Muchas veces ha acompañado a hombres sin hacerle ningún tipo de daño. Su aparición siempre es de noche y su manto negro se mueve con el viento. Un relato muy interesante de este espectro se sucede en el sur de Argentina y este caso es narrado por Carlos Vega Delgado. Esa noche el viento soplaba huracanado en Porvenir. Pedro Mansilla caminaba tambaleante enfrentando tal clima adverso y por las copas de más que había bebido en el bar del pueblo. En su estado etílico caminaba hacia su hogar pensando qué explicaciones daría a su mujer que la mitad de su paga de la esquila había quedado sobre la mesa del bar por solo aceptar una partida de cartas, que de a poco se fue haciendo cada vez más extensa, tratando de recuperar lo perdido y a la par de más copas. Mientras caminaba escuchaba ruidos que se confundían con los ruidos habituales de ramas y hojas que se mecían producto del clima tormentoso que se estaba viviendo. La nieve y las ramas formaban sombras fantasmales, pero en un momento sintió un lamento y grito de desesperación de un niño.
Tal fue el miedo que sintió que se estremeció hasta los tuétanos, tal fue el miedo que decidió bajar a la calzada, para tener más oportunidad de escapar por si algo se le presentase. Al llegar a la esquina levantó la cabeza y vio una mujer gigantesca cubierta por una túnica negra, de pronto este espectro se abalanzó sobre él y al abrazarlo gritó: ¡Ahí! Lo mataron. Hace muchos años. Y me dejó sola. Al verse atrapado por tal figura fantasmal intentó separarse de ella con todas sus fuerzas y ella abrazándolo gritó de nuevo: Solo besos lo salvarán y yo podré descansar en paz, decía intentando besarlo con su boca putrefacta. La viuda negra tenía su nariz con las cuencas vacías y de pronto Pedro vomitó por el asco interminable que sentía, al fin cuando pudo desprenderse salió gritando y corriendo hacia su casa. A la vez rompió la quietud que hasta ese momento se vivía en el pueblo. Al día siguiente todo el pueblo no hablaba de otra cosa sino de la que le había sucedido a Pedro, de ahora en más hasta los más incrédulos pensaban dos veces quedarse en la calle hasta la noche por medio de enfrentarse con la muerta que rondaba de noche. Esta historia ocurrió en un pueblito de México llamado San Ignacio en el estado de Jalisco. Bueno, pues en ese pueblo viven mi tía con mi tío y mis dos primos y tres primas. Cerca del pueblo hay un cerro donde a mi primo Ociel le ocurrió una experiencia macabramente aterradora, mientras regresábamos de haber jugado en una parte de ese cerro. Íbamos bajándolo cuando Ociel de repente le quitó el balón de fútbol a Carlos, mi otro primo y lo empezó a burlar, pero luego Carlos la ganó y Ociel, al tratar de quitársela iracundo lanzó de una fuerte patada el balón hacia una parte donde hay árboles, todos insistimos en que Ociel fuera por ella y difícilmente accedió a traerla, nosotros nos adelantamos mientras que él atravesaba entre los oscuros árboles, cuando de repente oyó un lamento terrible, según él parecía un llanto escalofriante de ultratumba. Ayúdame, ayúdame. Él no era supersticioso, sin embargo, dice que esos lamentos fueron tan terribles que mejor decidió rastrear rápido el balón e irse corriendo, hubiera solo hecho la segunda acción ya que, mientras él seguía buscando en dirección contraria de la fuente de los llantos estos se acrecentaban. Llegó el momento en que se oían tan fuertes que tuvo que correr según me comento, él seguía corriendo, pero aún así los gritos se oían cada más cerca. Entonces sintió un lamento que le heló el alma. Tengo hambre, ayúdame, Eve. Este fue justo a sus espaldas, después de unos segundos de parálisis, tuvo que voltear para reconocer a su perseguidor y atacarlo, él me decía que se pensó muerto en ese instante, cuando giró la cabeza se encontró con una repulsiva flaca y deforme figura tenía una cara tan pálida y raquítica que no se distinguía si era piel o hueso, su cabeza tenía forma de cabra pero un poco ovalada, incluso me mencionó que parecía tener un hocico y tenía un largo y negro cabello que le llegaba hasta las caderas y le cubría parte de la cara, tenía un vestido blanco que era enrojecido por sangre en el pecho, también tenía sangre en la colmilluda boca que parecía de un coyote, los brazos los tenía posicionados como los perros, cuando los levantas por la panza, y las manos tenían unas uñas afiladísimas por cuyos dedos escurría una que otra gota de sangre. Ociel al ver tan monstruoso espanto huyó precipitadamente de aquel lugar orando todo lo que podía porque no le llegara a matar, pero la criatura le alcanzó cerca de llegar a la parte un golpe a la garra con la que la criatura los sostenía, él aún conserva en el brazo los rasguños que le dejó esa cosa. Cuando salió de la parte arbolada notó que el monstruo cesó de perseguirle, cuando él llegó con nosotros estaba lloriqueando y tan impactado que solo nos dijo que corriésemos a casa lo más rápido posible. Todos pensamos que fue un coyote el que le hizo los rasguños y de hecho nos volteamos, pero nada llegando nos contó todo lo que le ocurrió, claro yo aquí lo adorné un poco pero así nos contó él y a lo mejor me faltaron detalles. En fin que al día siguiente por curiosidad fuimos a ese lugar, con varios amigos, ya que mi primo se negaba a volver rotundamente sin más personas que nosotros aunque fuera en la mañana. Bueno, para la sorpresa de todos los que estábamos en esa excursión vimos un rastro de sangre por donde esa bestia persiguió a Ociel, lo seguimos, sin embargo, el rastro acababa en un lugar sin nada donde se pudiera esconder esa espantosa criatura, de esto yo sí puedo dar fe. Después de eso preguntamos en a las casas cercanas al sitio del incidente si sabían algo acerca de lo que pasaba, como la mayoría estaba alejadas de la zona, pues las respuestas no nos llevaron a nada, la respuesta más satisfactoria que encontramos fue que sí han llegado a escuchar ese lamento, pero que no se han atrevido a seguirlo. A pesar de que este pueblo es rico en leyendas como varios pueblos de México, de esta no se sabía nada, ahora quizá mis primos hayan seguido preguntando y lo mejor y encontraron algo sobre esa criatura. Otra leyenda urbana aquí y XD corre leyenda, la leyenda se llama La mujer con la cara cortada. Kuchisake Onna, la mujer con la boca cortada, es una leyenda de la mitología japonesa.
Trata sobre una mujer que fue asesinada y desfigurada por su esposo, convirtiéndose en un yokai, espíritu demoníaco, que regresó para vengarse. La leyenda dice que hace mucho tiempo había una